11:06 de la mañana. Vamos a conocer ahora las voces de los precandidatos presidenciales con este tema de la desaprobación en lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. El precandidato Iván Cepeda nos atiende hasta ahora. Doctor Cepeda, buenos días. Sí, buenos días. He salido de una reunión que tenía para atender esta gentil invitación. Bueno, su opinión sobre esta llamada de certificación por parte de Estados Unidos. Yo creo que es una decisión vergonzosa. Estados Unidos tiene hoy un mercado enorme de consumidores. No ha puesto ni los sacrificios, ni los recursos, ni las vidas que ha puesto Colombia en esta lucha de décadas. Este gobierno ha hecho esfuerzos enormes, lo han hecho los servidores públicos, los líderes sociales que mueren en los territorios enfrentándose a los grupos armados, los firmantes de paz. Y Estados Unidos simple y burocráticamente se conforma con negarnos esa certificación. Este es un instrumento de presión absolutamente unilateral, que lo único que demuestra no es el fracaso del gobierno colombiano, sino el fracaso de Estados Unidos en esta política que lleva décadas y cuyo único resultado, no en Colombia, sino en el mundo, es un narcotráfico cada vez más poderoso, con un mercado cada vez más boyante y con un número de consumidores más acrecentado. Sí. ¿Por qué estamos como estamos hoy? Digamos, cuando uno discrimina las razones de Estados Unidos, ellos se basan las cifras de erradicación, por ejemplo, de hectáreas. Y hay críticos quienes dicen, y también es la percepción de Estados Unidos, que la erradicación sigue siendo muy baja en cifras respecto a la meta que tiene el gobierno nacional. ¿Usted cree que algo está fallando en este objetivo? Sí, es un paradigma absurdo, porque lo que crece en realidad no son las hectáreas, sino que crecen los mercados. Es imposible, ya se ha demostrado a lo largo de muchas gestiones, procedimientos que se han aplicado de erradicación, de fumigación, acabar con la coca por esa vía, porque existe el mercado. Y así en algún momento se reduzcan la superficie de hectáreas cultivadas, pues se crean nuevas formas para que una mata de coca sea cada vez más productiva. Entonces el problema no radica en perseguir a los campesinos, en acabar con las hectáreas de tierra y por lo tanto en destruir los ecosistemas, sino en examinar otro paradigma para enfrentarnos al problema de las drogas ilícitas. Sí, aquí el presidente Petro ha dicho no más erradicación forzosa, la apuesta va a ser por la erradicación voluntaria. Pero, doctor Cepeda, ¿usted cree que a punta de erradicación voluntaria se puede llegar a una meta de 30.000 hectáreas erradicadas, que es la que tiene el gobierno? Yo lo que he visto es que el gobierno ha castigado severamente pues el tráfico, ha hecho lo que se llama una política de interdicción y también ha golpeado severamente la infraestructura de la producción que son los laboratorios. Y eso tiene un efecto, pero por supuesto que mientras haya un mercado creciente o mercados, porque es que el problema ya no es que se consuma cocaína en Estados Unidos o en Europa. Hoy hay mercados asiáticos, en África también hay, en la propia América Latina. El problema es si vamos a seguir en el prohibicionismo como única forma de enfrentar este fenómeno que está ganando esta batalla no en Colombia, sino en el mundo entero. Sí, hay un tema y un punto del documento que me gustaría conocer su perspectiva, señor Cepeda, y es, el presidente dice en el gobierno Trump, el jefe del Estado colombiano, el presidente Petro, y sus intentos fallidos, abro comillas, de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas, solo han agravado la crisis. Para nadie es un secreto que usted
hace parte de esta estrategia de la paz total del presidente Petro. Frente a este punto, ¿usted cree que todo también o gran parte es culpa de la metodología de la paz total? No, puede haber problemas ahí, sin duda los hay, y podemos discutirlos, pero decir que el problema de que el narcotráfico está creciendo en el mundo entero, que hay 5 millones de consumidores en Estados Unidos hoy, 5 millones de personas son el 25% del total de habitantes del planeta que consumen de manera frecuente cocaína, decir que eso es culpa de que el gobierno colombiano no ha tenido éxito en una mesa de negociación, usted entenderá que es un argumento risible. Por supuesto que ese no es el problema. El problema es global, el problema es de una solución que va mucho más allá de lo que se está haciendo hoy. Ahora, si se persiste en ese paradigma prohibicionista, vamos a seguir en lo que estamos. ¿Y en qué estamos hoy? En que a diferencia de los años 70 y 80, cuando arrancó esta lucha o esta cruzada contra el narcotráfico, hoy tenemos redes transnacionales, mafiosas y de crimen organizado, que van desde Estados Unidos hasta la Patagonia en nuestro continente, para no ir más lejos. Las mafias que hay en Europa son enormes, para hablar, por ejemplo, de los Balcanes, o para hablar también de lo que está pasando en Oriente Medio, con esas redes transnacionales, lo que se ha llamado la Junta del Narcotráfico. Entonces, un problema global, intentar explicarlo a punta de chantajear o de presionar a un gobierno que sí ha hecho la tarea de perseguir el narcotráfico y de golpearlo severamente, es realmente algo hipócrita y repito, desvergonzado. Precandidato Cepeda, gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Voy a saludar a Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Muy buenos días, señor Pinzón. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, Encantado de estar aquí con ustedes. Precandidato Pinzón, usted ha sido muy crítico en sus redes sociales. Dice que esta decisión nos lleva al desprestigio. ¿Nos puede desarrollar la idea, precandidato Pinzón? Mire, yo soy exministro de Defensa y me opuse a que pararan las persiones hace unos años. Fui embajador en Estados Unidos y cada vez que estuve logramos que subieran más los recursos que llegan a Colombia en inversión, en seguridad y en programas sociales. Eso es lo que realmente yo he hecho y es lo que me he dedicado a hacer. En ese sentido le digo, casi 30 años después, es la primera vez que vuelven a desertificar a Colombia. Y a Colombia no la desertifican, como bien explicaron, porque no reconozcan la lucha del pueblo colombiano contra el crimen organizado y el terrorismo, o la valiente acción de nuestras fuerzas militares y de policía para enfrentar a esos narcotraficantes a pesar de la situación. La desertifican porque consideran que hay un gobierno afín a los grupos criminales que le preocupa más justificar la actividad criminal y facilitar esta a través de gestores de paz, de pagar $1 millón a la gente para que no mate, o de hacer transacciones con criminales que están en las cárceles, o de aliarse con el régimen, el narcorrégimen de Maduro, que proteger la vida de los colombianos. Cuando luchamos contra el narcotráfico, como yo le cuento, lo hice por muchos años con efectividad. Tuve en mis años de ministro los años más bajos de producción de coca y cocaína en Colombia. ¿Esto qué generaba? Protección de la población, control del territorio, reducción de todos los delitos, reducción del homicidio, más inversión en Colombia, mejores indicadores sociales, reducción de la pobreza. Por eso es que luchábamos contra el narcotráfico. Esto que hay ahora es un tema de andar justificando o echando la culpa a otros. Nosotros nunca enfrentamos el narcotráfico para quedar bien con ningún país ni con ningún tercero. Lo hicimos por el bien del pueblo colombiano. Y yo creo que esto es lo que es importante hoy. Es un desprestigio para Colombia que hoy, porque el gobierno se comporta como se comporta, entonces termine el país asumiendo esta vergüenza internacional que no tendría por qué asumir. Eso me parece muy triste. Hay una cantidad de gente aquí que por razones ideológicas justifica el crimen, justifica a los violentos. Eso
está haciendo ya mucho daño al país. Eso está causando mucho dolor en Colombia y eso ya se expresa en carro bomba en Cali, en muertos todos los días, en la toma por parte del microtráfico de todas las municipalidades de Colombia, al lado de los colegios, el reclutamiento infantil para el consumo de drogas o para formar parte de distintas bandas. Esa alcahuetería hace que hoy el país pues pierda norte y tenga un deterioro en todo, en seguridad, en salud, en materia fiscal, en materia de pensiones, en materia energética y por supuesto en materia de relaciones internacionales, donde nos hemos vuelto casi que un hazmerreír internacional. Sí, doctor Pinzón, ¿cuál es el camino para una estrategia efectiva antidrogas y de erradicación entonces? El gobierno le apuesta a la erradicación voluntaria, dice no a la erradicación forzosa. El tema de aspersión por un antecedente de la Corte, pues tampoco ha sido una herramienta a tener en cuenta. ¿Cuál es el camino entonces para esta lucha? Recordemos, Colombia fue muy efectivo cuando aplicó todas las herramientas: erradicación manual, aspersión, interdicción aérea, terrestre y en el mar, programas de sustitución de cultivos. Cuando abandonó esa estrategia y por presión de las FARC en su momento el gobierno suspendió la aspersión, tema al que me opuse, lo que empezó fue a crecer de manera acelerada las hectáreas de coca y el fortalecimiento criminal en el país. Ya llegado a los tiempos de hoy con el gobierno de Petro, pues lo que hay es un incentivo permanente a la criminalidad, a sentirse cómoda, a expandirse, a verse justificada y muchas veces se ve más cerca al gobierno de los grupos criminales que de las propias Fuerzas Armadas que entregan su vida en defensa de los colombianos. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener la voluntad de enfrentar el crimen. El crimen se enfrenta con un objetivo: proteger los derechos de los colombianos, proteger la vida de los colombianos, liberar a las comunidades del control de grupos criminales y grupos armados. Todo lo demás es una justificación ideológica, que es ese neocomunismo o narcocomunismo que hoy le quieren imponer a Colombia, como ya se lo impusieron a Venezuela. Por eso es que hoy hay que tomar una posición firme frente a esto. Ya hablando de herramientas y de táctica, no tenga duda, hay nuevas tecnologías y sin duda se puede usar la aspersión usando drones y usando herramientas de precisión casi que matemática para minimizar cualquier riesgo que puedan tener las personas. Pero nunca nos olvidemos, parar la aspersión fue un objetivo militar de los grupos armados, cuyo objetivo era precisamente crear este caos en el país y financiar toda la criminalidad. Ahí estamos hoy. Ese rumbo el país lo tiene que cambiar. Tenemos que volver a tener un rumbo donde haya orden, donde haya seguridad, donde los ciudadanos y las víctimas sean la prioridad y no la criminalidad, no los victimarios, no la justificación a quienes atentan contra la vida de otros y después claman paz. Eso no puede ser más. Hay quienes critican la decisión de Estados Unidos y el método que usa de certificar o de desaprobar precisamente la lucha antidrogas. Dicen que esto son decisiones arbitrarias, unilaterales, que no van acorde a una diplomacia ideal. ¿Qué piensa de esto, doctor Pinzón? Pues lo menos diplomático que me ha parecido a mí y que le hace daño a Colombia es ver al gobierno de Colombia defendiendo al cartel de los soles y defendiendo a Maduro y incluso defendiendo cuanto criminal hay en Colombia, en lugar de trabajar de manera coordinada. No olvidemos, Estados Unidos le da a Colombia una cooperación que hemos trabajado por muchos años a partir de una corresponsabilidad. ¿Eso qué significa? Estados Unidos es país consumidor, Colombia es país productor, los dos tienen que trabajar de la mano para evitar, en el caso de Colombia, que los criminales se fortalezcan a través de esas finanzas criminales y en el caso de Estados Unidos, pues tienen que evitar que haya consumo y lavado de activos también. Por eso hay que cooperar, esa tiene que ser la actitud. Pero cuando la actitud de Colombia es justificar el crimen, validarlo y entre otras facilitar que la criminalidad se fortalezca, incluyendo el cartel de los soles y todas las estructuras criminales de Venezuela que tratan de proyectar poder hoy para convertir a Colombia también en un estado narcocomunista, pues eso sí que es muy grave, porque quienes estamos perdiendo hoy somos los ciudadanos comunes y corrientes. Usted va hoy a un barrio de cualquier municipio de Colombia y se encuentra una banda de microtráfico controlando un parque, controlando unos niños, metiendo miedo, robando.
cuando hablamos ya incluso de las estructuras del ELN, FARC y otras bandas criminales en el país, lo que van haciendo es expandiendo su presencia, expandiendo su influencia y tratando precisamente de controlar territorios y comunidades. Entonces, a mí me parece que los primeros que deberíamos estar molestos con lo que hace el gobierno somos los colombianos, que en realidad en su mayoría hoy ven que el país va por un camino realmente hacia el desastre. Esto simplemente es un ejemplo más. Estados Unidos lo que hace es evaluar esa cooperación y está en Colombia realmente actuar no para satisfacer al gobierno americano, sino para satisfacer la protección de los derechos, de la Constitución, de las instituciones, de la vida de los colombianos. Sí, doctor Pinzón, ya para finalizar, ¿qué tanto depende nuestra seguridad nacional, nuestros armamentos, por ejemplo, del ejército y de la policía de Estados Unidos? Porque ayer el presidente Petro dijo que no íbamos a depender más de la cooperación de Estados Unidos para este tema. Pues la ayuda de Estados Unidos y esa cooperación que tenemos siempre ha sido útil para todo lo que son los temas de la inteligencia, los temas de la justicia y judicialización, todos los temas de movilidad aérea, los helicópteros, todo lo que tiene que ver con capacidades de operaciones especiales, mantenimiento de todos esos equipos. Entonces sí hay un valor muy importante en esa cooperación. Más que una dependencia, es un relacionamiento de mutua conveniencia. Por eso, una cosa que me parece importante del pronunciamiento americano es que es muy enfático en el muy mal comportamiento y gestión de Petro en todo esto y su gobierno, pero al mismo tiempo un reconocimiento muy grande al papel y el rol que hacen nuestras Fuerzas Armadas, al sacrificio que tienen y a la oportunidad que tenemos como Colombia de dejar atrás esta desgracia de expansión criminal, de caos y de deterioro en todos los frentes sociales, económicos y de seguridad en el país, y de movernos hacia un cambio y en que podamos a la vuelta de unos meses volver a ser un país no solo que se preocupa por la protección de su gente, que trabaja porque la economía realmente avance y que además tenga credibilidad, prestigio, peso y reputación a nivel internacional. Esto es una demostración de que el país en cabeza del gobierno actual pues ha perdido la oportunidad. Yo sí le recomendaría al presidente Petro, a quien le quedan 10 meses y medio de mandato, que se ponga la mano en el corazón, que reflexione, que no le haga más daño al país y que por lo menos en estos 10 meses y medio se ponga a tratar de ser un jefe de Estado serio, responsable. ¿Cómo es posible que en Cali ponen un carro bomba el otro día y el hombre no va y enfrenta eso de primero? ¿Cómo es posible que asesinen a unos policías en Amalfi y no vaya y hace presencia por ellos? ¿Cómo es posible que cada día secuestran soldados y policías y no hay una reacción del presidente para estar al frente y en respaldo de sus soldados? Pero ¿cómo es posible que el sistema de salud hoy tenga 10% más de muertes de enfermedades prevenibles simplemente porque hay una postura ideológica? ¿Cómo es posible que hoy se ponga en riesgo el acceso de los mercados de Colombia en el mundo porque el presidente se la pasa hablando de temas que nada tienen que ver con los colombianos? Presidente, reflexione, hágalo por amor al país, hágalo por lo menos para que su presidencia deje algún mensaje de responsabilidad con Colombia y los colombianos. Es Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Doctor Pinzón, gracias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes y a los colombianos que nos escuchan. Ánimo, hay futuro, podemos sacar este país adelante.